Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles a los presentes y a todos los que nos están viendo en esta grabación. Es la quinta sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un gusto saludar a todos los presentes, gracias por estar con su servidor. Estamos a distancia, pero siempre al pendiente de todos ustedes. Y bueno, iniciamos esta sesión mencionándoles que ya abrimos también el examen parcial para esta próxima semana. Considérenlo que ya tendremos la próxima semana esta evaluación parcial y ahorita también tendré que cambiarles esta fecha que tendremos hasta el 1 de julio para poderlo hacer. Y lo que concierne a esta semana es la actividad número 5, que también tenemos un foro en el que deben de participar ustedes con un comentario que estén realizando de los primeros temas que vimos en estas semanas. Ya lo tenía yo abierto desde el 8 de junio, ya estaba abierto. Algunos compañeros o no, en este caso no lo han aprovechado, pero sí les pido, ya que es una actividad obligatoria, como se los hago saber aquí en este parrafito, y es tan solo hacer un comentario propio de lo que aprendieron en esta primera parte de la teoría del Estado, perdón, eh, teoría general del Estado en ese sentido. Eh, es muy propio, ¿no? Algo sustancial se les pide para que sus demás compañeros también los lean y puedan contribuir y retribuir, retroalimentar sus comentarios, crear ese pequeño debate, siempre y cuando también, como siempre se los he mencionado, teniendo en cuenta las reglas de conducta que deben de llevar a cabo en este tipo de foros. Aquí se lo señalo, el etiqueteo, ni etiqueta, respeto a sus demás compañeros, su comentario en esas réplicas que les estén realizando. Y igual también se les pide que no sean tan solo eh, agradecimientos o cuestiones de que sí, yo pensé igual que tú y así mismo yo lo debí haber escrito. Pues no, no tiene, ese comentario no tiene nada sustancial y nada que le aporte al compañero, ¿no? El nomás estar de acuerdo con él, pues válgame, en ese sentido. Sino que también, mmm, así que eh, propiamente realizar un comentario que rebustezca o igual podría estar en contra de ese sentido que podría estar haciendo ese comentario, pero claramente se los digo, con una buena manera de expresarse, les pueden hacer también ver su posición. De eso se trata, es un foro de debate. Hay que entender que también a lo mejor no coincidimos los modos de pensar entre todos nosotros de lo que llegamos a entender, entonces pues bueno, aquí también podemos plasmarlo de tal o cual manera, pero siempre con el debido respeto que se merece para este tipo de foros. No dejen de realizarlo, nuevamente les digo, es obligatorio. Estas preguntas no se responden como tal, son preguntas detonantes, son hipotéticas. ¿Qué conocimientos nuevos adquiriste y qué puedes trasladar en estos aprendizajes en una práctica profesional? Es como algo para que ustedes puedan eh, ir creando su comentario. Pero hay personas que también así las ponen, las responden como tal, ¿no? Y es válido también, pero es más que todo hipotéticas, ¿no? Para que se vayan guiando en ese sentido. Tendremos hasta el próximo 23 de junio para poder realizar estos comentarios. Del 23 de junio ya se cierra y ahora sí ya su servidor se encarga de revisar todos esos comentarios, de leerlos
y en estarlos evaluando en ese sentido. Entonces, sí les pido por favor que no dejen de hacer sus comentarios. Y en verdad a mí me encanta mucho ya leer eh, sus comentarios, sus aportaciones, porque nos damos cuenta de que en verdad ya están ustedes conociendo más la materia, ¿no? Ya en algún inicio no teníamos estas bases y ahorita ya lo vamos, ahora sí, válgame la expresión, desmenuzando la materia, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Yo he tratado de hacerles ver lo importante que es la teoría del Estado para comprender la realidad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Y bueno, para ello iniciamos con esta, ahora sí, adentrándonos a lo que se trata esta semana, es el desarrollo histórico de la ciencia política y es también muy importante porque veremos desde cómo las cuestiones también religiosas en sí, profundizando o enfatizando el cristianismo, eh, fueron dando transformaciones para la evolución de las ideas y que ahora son la realidad de hoy en día, ¿no? En ese sentido. Y tendremos como objetivo conocer los orígenes históricos de la ciencia política en el periodo medieval, estudiando fundamentalmente a los teóricos de la como tal, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, se enfatizan más en ese sentido, pero son dos principales autores de la patrística, ¿no? Eh, que también ahorita estaremos hablando de ella. Y vaya, quise sacar también esta información aquí de internet para que también valoráramos un poquito más en ese sentido de quiénes estamos hablando, ¿no? Bueno, ese es el objetivo y ah, me brinqué este pedacito también de que están todas las actividades abiertas del lunes hasta el lunes 23. Se las dejé desde el foro de la actividad número 1. Las personas que no hicieron sus comentarios, todavía es la oportunidad esta semana. Estamos hablando de que hoy es lunes 16 de junio del presente año 2025 y tendremos todavía esta semana hasta el lunes 23 del presente mes y año para poder hacer cualquier actividad de esta primera parte. Posteriormente ya por favor evítenme la molestia de negarme a abrirles alguna actividad, salvo algún caso muy importante o que me lo haga ver mi supervisor o que ustedes me lo hagan ver a mí, pero que sea un justificante claro eh, de naturaleza extrema, pues tal vez le abriré alguna actividad. Pero en verdad, después del 23 ya cerramos esta parte, esta primera parte, y nos enfocamos a la segunda parte y lo evaluaremos en la etapa final. En esta primera parte, pues es el examen parcial y siempre les menciono, es muy importante, no dejen de presentar su examen final porque son 3.5, una calificación muy sustancial, que aunque no les vaya muy bien o esto o lo otro, pero bueno, por más que les vaya mal 5, que aunque tengan un de 10, pues ya tuvieron ahí un 1.75 y ya eso va sumando a las demás actividades y también se los he hecho también saber que tendremos una actividad de regularización ya finalizando también día julio, el próximo mes. Estaríamos también presentando una actividad de regularización que son preguntas en donde pueden estar también acrecentando su calificación total. Son preguntas de cada uno de estos temas, ustedes pueden ir poco a poco haciéndolas y al final me las engloban y pues bueno, tendrían ahí más tranquilidad en ese sentido
para que no anden tan apurados si les va bien o si les va mal en el examen final. Bueno, ahora sí, ya entrándonos a lo que es, bueno, ya saben, perdón, la actividad entran, son 10 preguntitas, igual, muy similar a las anteriores, con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la respuesta correcta, y esta información la obtendrán en la unidad 4, que es el desarrollo histórico de la ciencia política, y que se encuentra en las páginas 98 a las 117 del libro del maestro Francisco Javier Juárez Jonapa, Teoría del Estado, que ahí se encuentra todas las semanas, ahí en el apartado de recursos educativos. Para esta actividad tendremos 90 minutos y 3 intentos, perdón, con 90 minutos cada uno de ellos, suficiente tiempo para poder estar leyendo el texto y asegurándonos de que las respuestas sean las correctas, ¿no? En ese sentido. Aquí es la manera en que les exigimos que lean, porque esa es, ahora sí es como nuestra herramienta principal, ¿no? Leer, 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 aprender a entender. Y créanme lo que ya se los he dicho en alguna otra ocasión, que aunque ya ustedes se gradúen, no van a dejar de leer, van a seguir leyendo muchas más leyes, más reformas que se estén realizando, igual leyendo los expedientes de sus clientes, de sus futuros clientes, y esto es en donde ahora sí ya le tomarán un poquito más de jugo, porque ahí podrán obtener una remuneración económica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero sí, la lectura es básica para nuestra profesión como abogados, ¿eh? Y véanlo de la mejor manera en ese sentido. Bueno, esta es la actividad, ya saben, allí entran y ustedes hacen su actividad número 5. Ya aquí tenemos 6 compañeros que ya hicieron ahí su actividad número 5. Bueno, ahora sí vamos a leer un poquito, voy a estudiar un poquito de lo que podría estar viniendo ahí en esta sesión de esta semana. Es muy interesante porque pues son grandes y célebres personajes que eh, hoy en día todavía prevalecen sus formas de pensamiento. Aquí también ahí les dejo algunos videos. Este está un poquito extenso, me gustó porque um, habla mucho de cómo se va conformando el Estado. Si tienen el tiempo de ser ahí el tiempo de poderlo ver, vaya. No es exigible, tampoco es de que vean, pero en verdad sí están muy interesantes para que puedan tener una mejor visión de, o igual hay gente que es muy de inteligencia visual y es como aprenden mucho mejor. Entonces, pues bueno, aquí también me di la tarea de estar buscando material para que los puedan ustedes valorar. Y bueno, vamos al temario del texto y es el desarrollo histórico de la ciencia política. Ahí, como primer tema, nos habla sobre los principios políticos del cristianismo, la patrística, el pensamiento político de San Agustín. Eh, nos habla ahí el autor sobre estos autores de la patrística. Antes de entrar, quisiera al tema, quisiera hacerles ver cuántos autores de este movimiento existieron, ¿no? Y como uno de ellos más mencionado es San Agustín de Hipona, eh, aquí lo refieren como el máximo, ¿no? Y es el que también entraremos un poquito más a hablar de él, ¿no? Pero entre esta corriente se consideran muchos otros más personajes que pues bueno, también dieron sus ideas, sus vidas, a muchos de ellos, para mantener, pues bueno, esta
esta escuela, ¿no? De la patrística. Son los padres de la iglesia en ese sentido. También ahí no lo hacen ver. Y pues bueno, que fue dándole como una evolución a, este tipo de estados, ¿no? A los estados que se mantuvieron apegados como a la iglesia, ¿no? Al estado también que estuvo sujeto a una religión como tal. Y bueno, nos habla sobre San Agustín, que es una figura fundamental. Vamos a irnos al temario, perdón. San Agustín, una figura fundamental en este movimiento, en esta corriente llamada la patrística, y desarrolló una compleja teoría política en su obra La ciudad de Dios, escrita en un contexto histórico marcado por la caída del Imperio Romano. Eh, Su pensamiento, influenciado también por la filosofía griega y las escrituras, también buscaban conciliar la fe cristiana con la realidad política de su tiempo. De alguna otra manera, fue un constructo de lo griego y lo romano en la caída de los imperios, y es en donde tuvo más auge el cristianismo en ese sentido. Sus principales ideas, nos señala aquí el autor, que tiene una dualidad entre la ciudad de Dios, que es como su obra, y la ciudad terrenal. Para San Agustín establece una clara distinción entre la ciudad celestial, que representa la comunidad de los santos y busca la gloria de Dios, y la ciudad terrenal, que busca la gloria del hombre y está marcada por el pecado. Es una de sus ideas. También menciona el origen divino de las autoridades. Si bien reconoce la autoridad del emperador, eh, de la figura del gobierno como tal, afirma que el poder político proviene de Dios y debe estar subordinado a la ley divina. Esa es también una de sus ideas. Eh, la, Le da una importancia también a la justicia, y señala que es el fundamento de la sociedad y debe estar basado en la caridad. La paz es el resultado de una justicia bien ordenada. Esto es un gran aporte que le da al derecho este personaje, por lo que también es célebre en esta materia, ¿no? La teoría del Estado. Y en el derecho como tal, en sí, eh, en el derecho universal. Y bueno, señala también ahí una de sus ideas, la libertad religiosa. Defiende la libertad de conciencia y la autonomía de la iglesia frente al poder secular. Eh, Mantiene una ley natural, cree en la existencia de la ley natural inscrita en el corazón del hombre, que sirve como una guía para la vida moral y política. Pensamientos más filosóficos, ¿no? En ese sentido también de este autor, San Agustín. Y también ahí, ese yo consideraría en lo personal que sería como su mejor idea y su mejor aporte, que es el que todavía prevalece hoy en día, y es la paz como objetivo, ¿no? Que es la paz, es un bien supremo que debe ser buscado en todos los hombres y en todos los estados. Esa es la idea de San Agustín de Hipona. Y pues bueno, como lo hemos platicado en alguna otra sesión o lo veremos en las próximas, que ese es el objetivo del Estado, ¿no? El buscar el bien común con una paz, ¿no? En ese sentido. Y bueno, nos manejamos también ahí en ese contexto histórico y teológico. Hay que comprender lo que existía la caída del Imperio Romano, y la obra de este autor, San Agustín, surge en un momento de crisis y transición, y buscando respuestas a las preguntas sobre el sentido de la historia y del papel de la iglesia. Eh, También hay una influencia del cristianismo,
El pensamiento de San Agustín está profundamente arraigado a la fe cristiana, buscando conciliar las enseñanzas de Cristo con la realidad política. Y bueno, también nos deja una herencia, toma la herencia filosófica griega, en la que San Agustín se inspira en estos filósofos como Platón, Sócrates, más que todo como Platón, es el con el que se identifica más. Y, y ya especialmente en la idea de los dos mundos, el sensible y el inteligible. En ese sentido, hace como esa conexión con Platón. Y bueno, como les decía, es como un constructo de estas ideas y de esta influencia de estos sucesos históricos y teológicos que se dieron en ese momento. Y bueno, como un legado, como una herencia que nos deja este pensador político que dio influencia en ese movimiento político medieval, porque ya iba iniciando esta nueva, la Edad Media en ese sentido, y sus ideas tuvieron una profunda influencia en esta época, marcando un debate entre el poder espiritual y el poder temporal. En ese sentido también fue sus conceptos de la ciudad de Dios o la ley natural y la justicia siguen siendo relevantes en la reflexión sobre la relación entre la fe y la política, también en ese sentido. Y bueno, es un legado duradero, el pensamiento de San Agustín, que ha dejado una huella imborrable en la historia de las ideas y continúa siendo objeto de estudio y debate hasta en la actualidad. En resumen, podemos decir que San Agustín de Hipona ofrece una visión compleja y profunda de la relación entre la fe y la política. Su obra, La ciudad de Dios, es un hito en la historia del pensamiento político y teológico y continúa siendo una fuente inspiradora para quienes buscan comprender la naturaleza del poder y la justicia. Eh, este es el capítulo 4.1 como algún resumen que les puedo estar mencionando o también algunas preguntitas ahí que puedan estar viniendo en ese sentido. Muy importante este célebre autor porque pues como el cristianismo lo influenció para poder tener estas ideas no universales que hoy en día todavía prevalecen. Bueno, más adelante ya nos habla sobre el autor, la poliarquía de la Edad Media. Poliarquía, entendamos que es poli, muchos, y arquía, pues formas de gobierno en ese sentido. Hay, la poliarquía medieval describe un sistema político fragmentado y caracterizado por la multiplicidad de poderes en contraposición al concepto moderno de Estado, unificado como tal. Eh, Hay algunas causas y características que se llegan a dar por el inicio de esta poliarquía de la Edad Media, ¿no? Y claramente está la caída del Imperio Romano, que lo platicábamos anteriormente, que fue también como se le dio el auge también a los pensamientos cristianos y que, pues bueno, ahí surge la patrística. Y bueno, esta caída del Imperio Romano se fragmenta como tal y deja un vacío de poder que fue llenado por múltiples actores locales como reyes, señores feudales y también pues la iglesia en ese sentido. Al caer este imperio, pues bueno, ahora sí que hubo personajes que aprovecharon esto. Y también se considera
como una característica el feudalismo, este sistema social y económico basado en la relación entre señores y vasallos, que acentuó la dispersión del poder y la falta de autoridad central fuente. Eh, Ahora sí que pues hubo grandes cacicazgos que se llegaron a dar por ese motivo del feudalismo. Y también una dualidad de poderes existía constantemente. Ahí había una tensión en el poder secular, o sea, ya sean los reyes, los señores feudales y el poder espiritual, la iglesia. Ahí tenían esa dualidad de poderes. En esta época, ¿no? De la Edad Media. En muchas películas no lo han hecho ver, no sé, en ese sentido, siempre de esa época, que nos hacen ver que el rey pues siempre estaba a un lado de los sacerdotes, ¿no? Y al tomar ese tipo de decisiones, pues bueno, siempre estaban ellos allegados ahí a algún, alguna decisión entre ellos, ¿no? Entre los dos poderes, tanto el secular, que sean los reyes, los feudales, y, y la iglesia como tal. Perdón, es que admitimos a un compañerito. Bueno, otra de las características también de esta poliarquía de la Edad Media es una multiplicidad de poderes locales que se llegan a dar. Cada feudo tiene un alto grado de autonomía, lo que generaba una compleja red de lealtades y obligaciones. También hay una ausencia de un Estado centralizado, no existe un Estado unificado como un poder absoluto y centralizado como lo conocemos hoy en día en sí. Me imagino, digo, en el sentido de que pues en la caída del Imperio Romano se fragmentó todo, entonces aprovecharon muchas otras personas para poder um, crear pues sus beneficios más personales, ¿no? Y ahí fue donde se crean los reyes, señores feudales y eh, se reparten tierras entre muchos de ellos. Perdón. Mm, Hay unas consecuencias que se llegan a dar también por esta forma de gobierno que se implementa en la poliarquía. Y hay un desorden, un caos, la falta de una autoridad central fuerte y de alguna otra manera que multiplica el poder, se genera una inestabilidad eh, al existir muchos poderes descentralizados y se crean los conflictos constantes en ese sentido. También hay una limitación del poder real. Los reyes compartían su poder con los señores feudales y la iglesia, y lo que limitaba también su autoridad. Eh, Tenían ahí como una división de poderes, se podría decir, pero pues entre reyes e iglesia, ¿no? Y también una de las consecuencias es el desarrollo de instituciones locales. La fragmentación del poder fomentó el desarrollo de instituciones locales y regionales como los municipios. Ahí también, pues, no es una consecuencia mala, sino digo, hay consecuencias buenas y malas en ese sentido. Y podríamos estar mencionando que se descentraliza en ese poder en los municipios que hoy en día, pues, también prevalecen en ese sentido. Y bueno, en esta etapa también da pie para que inicie una evolución también ya del Estado. Y iniciaríamos a un Estado moderno como tal, así se le menciona, y se consolida el poder real a partir del siglo XVIII y siglo
XIII al siglo XVI, perdón. Así es, siglo XIII al siglo XVI. Los reyes logran centralizar el poder y debilitar los señores feudales y la iglesia. Se crean las monarquías en sí, con el Estado moderno. Inician los señores monarcas, ¿no? Y los señores feudales y la iglesia llegan a tener menos peso en este Estado moderno. Hay una emergencia en el Estado nacional y se crea una consolidación de un poder real, el cual condujo a la formación de estados nacionales más centralizados y homogéneos. Y pues bueno, se le da una fin a la poliarquía medieval y fue reemplazada por el Estado moderno, caracterizado por un poder centralizado y un poder, digamos, un territorio definido. Eh, ya se le va dando así como que más estructura al Estado, ¿no? También ya con un territorio definido y un poder centralizado para hacer valer la soberanía. En sí, como resumen de este subcapítulo de la poliarquía en la Edad Media, nos menciona el autor que fue un sistema político caracterizado por la fragmentación del poder, la ausencia de un Estado centralizado y la coexistencia de múltiples autoridades. Esta situación generó una inestabilidad y conflictos, pero también fomentó el desarrollo de instituciones locales y regionales. La evolución hacia el Estado moderno se produjo a través de un proceso gradual de centralización de poder y consolidación de las monarquías nacionales. En sí, ese es como un resumen de este subcapítulo. Y bueno, entendamos que las consecuencias no todas eran malas, sino que también dejaron cosas buenas, ¿no? En ese sentido, también la poliarquía. Eh, Más adelante hablamos sobre el pensamiento político de Santo Tomás, otro también personaje mucho más, muy célebre en el cristianismo y filósofo que aportó mucho en sus ideas que hoy prevalecen hasta hoy en día, perdón. Santo Tomás de Aquino, una de las figuras muy influyentes también en la filosofía medieval, desarrolló una sólida teoría política basada en una profunda comprensión de la filosofía aristotélica y la teológica cristiana. Recordábamos que San Agustín de Hipona era más platónico, eh, y Santo Tomás de Aquino es más aristotélico, o así para que me lo vayan comprendiendo de una manera, así lo entendamos mejor de esa manera, porque son distintas formas de pensamiento, ¿no? Aunque es la misma corriente griega de Sócrates y los sofistas, pero bueno, tienen sus variantes, ¿no? Y bueno, él se influye más por los pensamientos aristotélicos y claro está la teología cristiana en ese sentido también es como una de sus ideas principales. Y bueno, considera que el hombre es como un ser social. Para Santo Tomás, el hombre es por naturaleza un ser social, destinado a vivir en comunidad. La política es, por tanto, una actividad natural y necesaria para el desarrollo humano. Eh, el objetivo principal de la política es la búsqueda del bien común, es decir, el bienestar de toda la comunidad. Aquí ya encontramos este concepto que se los he estado mencionando, que es el fin del Estado, el bien común como fin también de la política, ¿no? Aquí nos lo señala también de la política como un inicio de lo que va evolucionando, ¿no? Por eso es muy célebre también este autor, Santo Tomás, que se le da también todo un capítulo en ese sentido en este libro.
Y bueno, también concibe la ley natural como tal. Santo Tomás define la existencia de una ley natural inscrita con el corazón del hombre que guía a la conducta humana hacia el bien. Esta ley natural es el fundamento de toda ley positiva y como tal todavía es vigente en ese sentido la ley natural. Es su gran aportación también. La importancia también para la comunidad política es una realidad esencial para el desarrollo humano. Es una, en sí, para la comunidad, donde el individuo puede alcanzar una plenitud y una realización potencial en su ser. Se considera que un ser solo no puede subsistir, no tiene uno que vivir en sociedad. La forma de gobierno para este autor nos señala que aunque no se pronuncia de manera definitiva sobre la mejor manera de gobierno, Santo Tomás muestra una preferencia por el régimen mixto que combina el elemento de la monarquía, la aristocracia y la democracia. Aquí ya le da el atributo a la democracia en ese sentido. La monarquía ya está dando presente, sí, pues ya desde la Edad Media, la aristocracia, los ricos, los prominentes, pues bueno, también eran influenciados también en ese sentido, pero no se le había dado el toque a la democracia, la demos a la población, al pueblo. Entonces él coincidía ya darle un poquito de poderío a este grupo dentro de la concepción de un Estado como tal, de una forma de gobierno, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, nosotros coincidimos a algo mucho, muy natural, ¿no? La democracia, que bueno, se puede estar mencionando de alguna otra manera algunos otros autores como una forma de gobierno que no es la ideal para gobernar, que, es, que no se le dé el poder al pueblo para que se pueda gobernar a sí mismo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, las contribuciones también de este autor, finalizando, de Santo Tomás, el pensamiento político, su pensamiento político, pues bueno, es esa recuperación de estos textos aristotélicos y reintroduce la obra de Aristóteles en el pensamiento occidental, revitalizando el estudio de la política. Eh, También hace una síntesis de fe y razón, en el que logró una síntesis armoniosa entre la fe cristiana y la filosofía aristotélica, creando una sólida base para el pensamiento político medieval. También tiene un concepto de Estado, ya su visión de Estado como una comunidad ordenada hacia el bien común ha influenciado en el pensamiento político durante siglos, como se los mencionaba hace un momento. Y bueno, también la importancia de la ley. Santo Tomás destaca el papel fundamental de la ley en la organización de las sociedades y en la promoción del bien común. Eh, Perdón, es elemental también por eso como nosotros futuros abogados tener la concepción de este célebre autor mmm, que le da ese énfasis a esta parte importante para la creación de un Estado y buscar el bien común. Cuando antes no lo existían, o sea, entiendan que esto no existía, ahora lo concibimos como tal y como un derecho inalienable que exigimos a diario, pues anteriormente no lo existía hasta que hubo estos personajes en la historia que dieron sus pensamientos, así que su gran esfuerzo para poder concebir todo este legado que nos han dejado. Y en resumen, el pensamiento político de Santo Tomás de Aquino se caracteriza en un enfoque realista
y su profunda comprensión de la naturaleza humana, al combinar la filosofía aristotélica con la teológica cristiana, Santo Tomás ofrece una visión integral de la política donde el bien común y la justicia son los valores supremos. También su legado ha sido fundamental para el desarrollo del pensamiento político occidental y continúa siendo relevante en la actualidad. Bueno, esto es lo que podemos mencionar en este capítulo, el pensamiento político de Santo Tomás. Y pasamos por la doctrina atomista de la ley, que también aquí le damos, bueno, estos últimos tres capítulos son más que todo basados en, eh, en este célebre autor, ¿no? Y bueno, esta doctrina de Santo Tomás de Aquino es algo compleja, es una teoría de la ley que se fundamenta en una visión del universo como un orden racional establecido por Dios. Esta teoría, conocida como la doctrina atomista de la ley, se divide en varios niveles jerárquicos y busca explicar la relación entre la ley divina, la ley natural y la ley humana. Eh, la ley menciona ahí, en ese sentido, la ley divina se refiere a la ley revelada por Dios a través de las sagradas escrituras. Eh, Completamente la ley natural y proporciona una guía más detallada para la vida moral. Esa podría ser es la ley divina, mientras que la ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna. Es la ley escrita con el corazón del hombre que le indica lo que es bueno y lo que es malo. Y también existe la ley humana para este célebre autor. Es la ley positiva promulgada por el Estado para regular la vida en sociedad. Debe estar basada en la ley natural y la divina y tiene como objeto el bien común. Estos son los elementos claves de esta doctrina. También nos menciona la ley eterna, que es la razón de la sabiduría divina que rige todo el universo. Es la ley por la cual Dios dirige todas las criaturas hacia un fin último. Comprendamos nosotros que, bueno, estamos hablando de una época sumamente influenciada por pensamientos cristianos y, pues bueno, si estamos hablando en un sentido de Dios, es como concebía él esa forma de cómo llevar a cabo un gobierno, ¿no? También con las influencias de cuestiones divinas. Y válgame que esas leyes se fueron creando y dándole pie eh, a, ahora sí que a los privilegios que hoy gozamos, a los derechos humanos que hoy gozamos, y cuando antes, pues anteriormente no se concibía todo este tipo de mm, conjunto de normas que podrían estarnos cuidando como ciudadanos, ¿no? En ese sentido. Esta ley natural también es una ley como universal, que pues, es válida para todos los seres humanos en todo el tiempo, en todo lugar. También es inmutable, no cambia, ya que es fundamental en la naturaleza y es cognoscible porque puede ser conocida por la razón humana en ese sentido y también indeleble. No puede ser borrada, ahora sí que del corazón humano o corazón del hombre. Es como nos lo señala Santo Tomás de Aquino. También tiene una relación estos tipos de leyes. La ley humana debe estar en armonía con la ley natural y divina,
Una ley humana injusta es aquella que contradice la ley natural o divina. El poder político tiene la obligación de promulgar leyes justas que promuevan el bien común. Eh, el papel del Estado en sí tiene, tiene una función principal garantizando el bien común de la sociedad. Para ello debe promulgar leyes justas basadas en la ley natural y en la ley divina. El poder político está limitado por la ley natural y debe ejercerse siempre en beneficio para todos los ciudadanos. Eh, Santo Tomás destaca en esta doctrina tomista la importancia de la obediencia a la ley. Sin embargo, esta obediencia no es absoluta. Sin una ley es injusta. Es decir, si contradice a la ley natural o divina, no es obligada o obedecida, o debe ser obedecida en ese sentido. En resumen, la doctrina tomista de la ley presenta un sistema coherente y jerarquizado que busca fundamentar el orden social y político en principios morales universales. Y bueno, su gran aporte sobre la ley natural como una expresión de la ley eterna proporciona un criterio objetivo para evaluar la justicia de las leyes humanas y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Ok, es como concluimos este pequeño capítulo de la doctrina tomista de la ley. Y bueno, se le va dando esa concepción, este gran autor se le da la concepción ya de los derechos fundamentales que se les pueden estar dando a las personas, ¿no? Cuando antes, como les menciono, no se les tenía una concepción como tal. Eh, y bueno, ya por último vamos a concluir rápidamente, ya nomás tenemos sus últimos 10 minutos. La validez permanente de la doctrina atomista de la ley. Nos menciona aquí el autor sobre esta doctrina atomista de la ley desarrollada por Santo Tomás de Aquino, mantiene una vigencia sorprendente a lo largo de los siglos. Su relevancia se fundamenta en los siguientes puntos. El orden natural y universal. La ley natural, según Santo Tomás, es una expresión de orden divino y presente en todas las cosas. Al ser inherente a la naturaleza humana, su validez trasciende las épocas y las culturas. También tiene un fundamento el derecho positivo. La ley humana o derecho positivo encuentra su justificación y legitimidad en la medida en la que se ajusta a la ley natural. Es decir, las leyes humanas deben estar al servicio del bien común y respetar los derechos fundamentales de las personas. También tiene un método dialéctico. Es la metodología de Santo Tomás basada en la confrontación de diferentes puntos de vista. Permite una constante actualización de su pensamiento y lo hace adaptable a nuevas circunstancias. Mm, Tiene un énfasis en la prudencia. Santo Tomás reconoce la importancia de la prudencia en la aplicación de los principios generales a situaciones concretas. Esta prudencia permite adaptar las leyes a las circunstancias históricas y culturales de cada sociedad. Y pues bueno, también es un legado duradero que perdón, la reintroducción de la política de Aristóteles y su sistema con la teología cristiana convirtieron a Santo Tomás en uno de los pensadores políticos más influyentes de la historia. Eh, en sí, es muy relevante su doctrina tomista hasta hoy en día y bueno, busca unos principios universales en el que el mundo cada vez más globalizado y complejo
También la búsqueda de principios éticos universales que guíen la convivencia humana sigue siendo una de las tareas fundamentales. La crítica al positivismo legal. Esta doctrina tomista ofrece una alternativa al positivismo legal que reduce al derecho a un conjunto de normas positivas sin referencia a valores superiores. Son fundamentos también para la justicia. La ley natural proporciona un fundamento sólido para la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Y también hay una limitación del poder político. Esta doctrina atomista establece límites al poder político al afirmar que ésta debe estar al servicio del bien común y respetar los derechos de los ciudadanos. En resumen, esta doctrina tomista de la ley sigue siendo muy relevante en la actualidad porque ofrece un marco conceptual sólido para la reflexión sobre cuestiones fundamentales como la justicia, el bien común y los límites del poder político. Al basarse en en principios universales y permanentes, esta doctrina contribuye a construir sociedades más justas y equitativas. Eh, Aquí damos por concluido este subcapítulo 4.5 también. Y bueno, creemos que ya con todo esto que hemos aprendido en esta sesión, consideramos a Santo Tomás, a San Agustín, como grandes célebres autores en ese sentido y que conceptos que hace siglos fueron concebidos, hoy en día se siguen manteniendo, siendo vigentes. Es por lo cual y debemos, como futuros abogados, nosotros debemos de conocer estos legados de estas personas que nos dejaron. En ese sentido, les pedimos ahí que puedan seguir ustedes manteniendo, pues bueno, ese aprendizaje constante. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario a las personas que puedan estar aquí presentes. Igual, si no, ya saben, tenemos el gusto de comunicarnos ahí mediante la plataforma, como siempre lo hemos hecho. Fue un placer, un gusto haber estado con ustedes. Sinceramente, estamos a distancia, pero siempre pendiente de cada uno de ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Raúl, Obed, María, gracias compañeros. Gracias, estamos muy al pendiente de cada uno de ustedes. Que la pasen muy bonito. Gracias por darse el tiempo de estar con su servidor. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos a sus órdenes. Gracias. Qué amable, gracias. Hasta luego. María Reynoso del parcial abarca hasta... Sí, así es, María Reynoso. El examen abarca hasta lo que vimos el día de hoy, toda esta semana. ¿Ok? Sí, María, perdón. Ok, gracias. Yo la arreglé ayer. Arreglé una. Esa. Bueno, lo arreglé, pero... Perdón, es que estaba en una sesión. Doy clases. Soy maestro y doy clases. Soy... No. No, no, estaba mal, mira. Me robé un